Buenos días, hermanos, Dios les bendiga. Estamos a día 10 del mes de diciembre del año 2024 y continuamos con nuestra lectura bíblica en el libro de Jueces, capítulo 16, versículo 1 en adelante. Sansón en Gaza. Fue Sansón a Gaza y vio allí a una mujer ramera y se llegó a ella. Fue dicho a los de Gaza: Sansón ha venido acá, y lo rodearon y acecharon toda aquella noche a la puerta de la ciudad. Y estuvieron callados toda aquella noche, diciendo: hasta la luz de la mañana, entonces lo mataremos. Mas Sansón durmió hasta la medianoche, y a la medianoche se levantó, y tomando las puertas de la ciudad con sus dos pilares y su cerrojo, se las echó al hombro y se fue, y las subió a la cumbre del monte que está delante de Hebrón. Sansón y Dalila. Después de esto aconteció que se enamoró de una mujer en el valle de Sorek, la cual se llamaba Dalila, y vinieron a ella los príncipes de los filisteos y le dijeron: engáñale e infórmate en qué consiste su gran fuerza, y cómo lo podríamos vencer, para que lo atemos y lo dominemos, y cada uno de nosotros te dará 1100 siclos de plata. Y Dalila dijo a Sansón: yo te ruego que me declares en qué consiste tu gran fuerza, y cómo podrás ser atado para ser dominado. Le respondió Sansón: si me ataren con 7 mimbres verdes que aún no estén enjutos, entonces me debilitaré y seré como cualquiera de los hombres. Y los príncipes de los filisteos le trajeron 7 mimbres verdes que aún no estaban enjutos, y ella le ató con ellos. Ella tenía hombres en acecho y en el aposento. Entonces ella le dijo: Sansón, los filisteos contra ti. Y él rompió los mimbres como se rompe una cuerda de estopa cuando toca el fuego, y no se supo el secreto de su fuerza. Entonces Dalila dijo a Sansón: aquí tú me has engañado y me has dicho mentiras. Descúbreme pues ahora, te ruego, cómo podrás ser atado. Y él le dijo: si me atares fuertemente con cuerdas nuevas que no se hayan usado, yo me debilitaré y seré como cualquiera de los hombres. Y Dalila tomó cuerdas nuevas y le ató con ellas, y le dijo: Sansón, los filisteos sobre ti. Y los espías estaban en el aposento, mas él les rompió de sus brazos como un hilo. Y Dalila dijo a Sansón: hasta ahora me engañas y tratas conmigo con mentiras. Descúbreme pues ahora cómo podrás ser atado. Él entonces le dijo: si tejieres 7 guedejas de mi cabeza con la tela y las asegurases con la estaca. Y ella le las aseguró con la estaca y le dijo: Sansón, los filisteos sobre ti. Mas despertando él de su sueño, arrancó la estaca del telar con la tela. Y ella le dijo: ¿cómo dices yo te amo cuando tu corazón no está conmigo? Ya me has engañado 3 veces y no me he descubierto aún en qué consiste tu gran fuerza. Y aconteció que, presionándolo ella cada día con sus palabras, importunándole su alma, fue reducido a mortal angustia. Le descubrió pues todo su corazón y le dijo: nunca a mi cabeza llegó navaja, porque soy nazareo de Dios desde el vientre de mi madre. Si fuera rapado, mi fuerza se apartará de mí, y me debilitaré y seré como todos los hombres. Viendo Dalila que él le había descubierto todo su corazón, envió a llamar a los principales de los filisteos, diciendo: venid esta vez, porque él me ha descubierto todo su corazón. Y los principales de los filisteos vinieron a ella, trayendo en su mano el dinero. Ella hizo que él se durmiese sobre sus rodillas, y llamó a un hombre, quien le rapó las sienes, las 7 guedejas de su cabeza, y ella comenzó a afligirlo, pues su fuerza se apartó de él. Y le dijo: Sansón, los filisteos sobre ti. Y luego que despertó él de su sueño, se dijo: esta vez saldré como las otras y me escaparé. Pero él no sabía que Jehová ya se había apartado de él. Mas los filisteos le echaron mano y le sacaron los ojos, y le llevaron a Gaza y le ataron con cadenas para que moliese en la cárcel. Y el cabello de su cabeza comenzó a crecer después que fue rapado. Muerte de Sansón. Entonces los principales de los filisteos se juntaron para ofrecer sacrificio a Dagón, su dios, y para alegrarse, y dijeron: nuestro Dios entregó en nuestras manos a Sansón, nuestro enemigo,
Y viéndolo el pueblo, alabaron a su Dios, diciendo: nuestro Dios entregó en nuestras manos a nuestro enemigo, el destruidor de nuestra tierra, el cual había dado muerte a muchos de nosotros. Y aconteció que cuando sintieron alegría en su corazón, dijeron: llamad a Sansón para que nos divierta. Y llamaron a Sansón de la cárcel, y sirvió de juguete delante de ellos, y lo pusieron entre las columnas. Entonces Sansón dijo al joven que le guiaba de la mano: acércame y hazme palpar las columnas sobre las que descansa la casa, para que me apoye en ellas. Y la casa estaba llena de hombres y mujeres, y todos los principales de los filisteos estaban allí. Y en el piso alto habían como 3000 hombres y mujeres que estaban mirando el escarnio de Sansón. Después clamó Sansón a Jehová y le dijo: Señor Jehová, acuérdate ahora de mí y fortaléceme, te ruego, solamente esta vez, oh Dios, para que de una vez tome venganza de los filisteos por mis ojos. Asió luego Sansón las 2 columnas de en medio y sobre las que descansaba la casa, y echó todo su peso sobre ellas, su mano derecha sobre una y su mano izquierda sobre la otra, y dijo Sansón: muera yo con los filisteos. Entonces se inclinó con toda su fuerza y cayó la casa sobre los principales y sobre todo el pueblo que estaba en ella. Y los que mató al morir fueron muchos más de los que había matado durante su vida. Y descendieron sus hermanos y toda la casa de su padre, y le tomaron y le llevaron y le sepultaron entre Sora y Estaol, en el sepulcro de su padre Manoa, y él juzgó a Israel 20 años. Hermanos, vemos acá como Sansón, por el mismo incumplimiento de la promesa del Nazariato hecha a Jesús, el pacto hecho con el ángel de Jehová, que es Dios mismo, o sea, Jesús, así se representa, falta al pacto que había de Nazariato y permite pues que le corten el pelo. Él declara cuál es el motivo de su fuerza y todo, y eso pues no tenía que haberlo hecho. A raíz de eso es capturado, es escarnecido, le sacan los ojos en venganza de todo lo que él había hecho anteriormente, tratando de liberar al pueblo de Israel. Sin embargo, a última instancia, pasado el tiempo, el cabello le vuelve a crecer, pues nada más le pide a Dios una oportunidad más, una vez más que vuelvan sus fuerzas para poder vengarse en la totalidad de aquellos que le habían dañado. Y así lo hace Dios, se venga de los filisteos, mueren todos los principales y mucha gente del pueblo. Todos los que ahí estaban en una fiesta, por ende debería de haber estado la mayoría de los miembros de la ciudad, del pueblo, y ahí se murieron. Hermanos, si nosotros aplicamos eso a nuestra vida, así encontramos en el mundo. Nosotros tenemos, como cristianos, como hijos de Dios, tenemos un voto para con Dios, de vivir en santidad cada día. Sin embargo, a diario estamos encontrando cosas que nos quieren hacer fallar delante de Dios. En este caso, Dalila quería que Sansón le declarara cuál era el motivo de su fuerza. Y así el mundo nos está poniendo siempre tentaciones al frente a cada paso que damos, buscando sacarnos de esa santidad. ¿Para qué? Para que nuestro nombre pues sea botado al suelo y por ende el nombre de nuestro Dios, porque es lo primero que van a decir el hermano, la hermana: mira cómo está. Y entonces se blasfema en contra de Dios. Y por esa razón tenemos que buscar ser fuertes y tratar de evitar que el mundo nos gane, que todas esas tentaciones que nos aparecen a diario pues nos puedan ganar, y mantenernos firmes, buscando cada día ser mejores, cada día más santidad para con Dios, cada día apartarnos más de aquellas cosas que no convienen. Hermanos, obediencia a la palabra de Dios, obediencia a sus mandatos, eso es lo que nos va a dar la bendición cada día y la compañía de nuestro Dios siempre, con esos ángeles que nos cuidan, que nos protegen y sobre todo que nos guían. Bendiciones, hermanos. Esto ha sido un cafecito para el alma.